Doctor, un toque. Muy buenas noches a todas y a todos. Un gusto tenerles el día de hoy. Agradecerle mucho a todos y a todas por su participación en esta segunda fecha de nuestro ciclo de conferencias titulado Cambio Climático, una mirada cultural desde el Japón. El día de hoy tenemos nuestra segunda fecha con un invitado especial desde el Japón. Agradecerles mucho a todos y a todas por su espera y también comentarles cómo es que mantengan sus micrófonos y audios apagados durante el inicio de la conferencia y que si tienen dudas o preguntas pueden escribirlo en la bandeja que tenemos aquí en el Zoom y también puedan compartir el live stream de Facebook para que más personas interesadas en el tema del Japón puedan unirse a esta conferencia. Asimismo, comentarles que en este segundo día tenemos a nuestro invitado, el doctor Hanagata Kazuyuki, que tiene por título de su presentación El cambio climático en el tiempo de Sekai Kei, Historia del Mundo y Yo, meditación sobre la película Tenki no Ko, Tiempo conmigo, de Makoto Shinkai. Antes de poder dar inicio, me gustaría poder darles un poco sobre la vida del doctor. Doctor en Humanidades y Ciencias Sociales por la Universidad de Tokio, Japón. Es profesor de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Shoka, Japón. Fue profesor invitado en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es profesor de la literatura comparada y los estudios hispánicos y da clase de literatura y cultura y español. Ha sido director de la revista académica japonesa Hispánica entre los años 2018 y 2020 y traductor de cuentos de José Martí. Ha impartido seminarios y conferencias sobre diversos temas como el Camino de Santiago, la Guerra de la Galaxia. Sus áreas de investigación son literatura latinoamericana, hispanismo, educación artística, ciencias sociales. Antes de poder darle la palabra al doctor, me gustaría darle la palabra al doctor Ricardo Sumalavia, director del Centro de Estudios Orientales. Doctor. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Julián, por la presentación. Como ya se indicó, estamos en la segunda fecha de este ciclo que lleva por título Cambio Climático, una mirada cultural desde el Japón, y contamos con conferencistas de primera línea, notables investigadores, quienes desde Japón, son profesores japoneses en su mayoría, incluso el día de ayer tuvimos a la profesora japonesa Satomi Miura, pero profesora del Colegio de México, y también contaremos el día de mañana con la profesora Reiko Tateiwa, que también nos acompaña en esta sesión, y el día viernes con el profesor peruano Larry López, pero quien trabaja en la Universidad de Yamagata. Desde allí realiza sus investigaciones. Y en esta oportunidad nos acompaña el profesor Kazuyuki Hanagata, a quien le agradezco una vez más por su participación, por su colaboración con el Centro de Estudios Orientales. No puedo evitar decir que nos conocemos ya hace muchos años. Él fue profesor invitado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde trabajamos pues estrechamente, ya si no me equivoco hace cerca de 23 años, fue por el año 2000, si no me equivoco, 2000-2001, y fue una notable experiencia y mantenemos por supuesto el vínculo con él como también con otros investigadores. También los demás participantes de este ciclo han colaborado desde sus universidades vía virtual, ya que nuestro mundo académico cambió desde la pandemia, utilizando las nuevas plataformas, pero también de manera presencial, con los profesores Larry López, la profesora Satomi Miura, que también nos han visitado, la profesora Reiko Tateiwa, que también dio una conferencia magistral en un congreso internacional que organizamos en la Universidad Católica del Perú, y nos sentimos pues muy cercanos con todos nuestros investigadores, colaboradores y que ahora nos ofrecen estas conferencias. Y el tema de hoy es interesante. El día de ayer se habló desde la literatura y ahora se va a ver desde otro aspecto, desde otra perspectiva que definitivamente va a sumar, va a enriquecer esta discusión sobre el cambio climático. Sin más, quiero agradecer a todos ustedes, al público, tanto en nuestra sala Zoom, todos los que se han inscrito, como quienes nos están siguiendo a través de las redes. Bienvenido, querido amigo Kazuyuki Hanagata.
la plataforma es para ti. Hola, muchas gracias por la presentación y por la amable coordinación del parte del Centro de Estudios Orientales y también de Ricardo y Julián. Y bueno, como espero que saben la mayoría de los oyentes, que aquí en Japón son las 8 de la mañana, así que probablemente mi español no es como tan fluente como debe esperar a un ponente. Y tampoco estoy en medio hispanohablante. Y eso me dificulta un poquito el hablar en español. Pero espero que tengan vista gorda mis errores o dificultades, algunas frases, para que muestre interés en el tema y espero que no les traicione la expectación. Bueno, hoy voy a hablar sobre el cambio climático desde una vista de una película japonesa de anime que ha sido un éxito en taquilla hace unos años, que ahora está en la taquilla. Otra película nueva que está teniendo más éxito comercial, pero bueno, hoy voy a hablar sobre Tenki no Ko, que en español se titula como Tiempo conmigo, contigo, y porque se relaciona más con este tema, el cambio climático. Bueno, un momento. Sí. Ay, ahora está funcionando. Bueno, voy a hablar como índice general. Primero quiero hablar sobre la dificultad de hablar en conferencias sobre el tema, el cambio climático y la cultura japonesa. Y seguramente la profesora Miura también se había referido en la ponencia de ayer. Y luego voy a explicar sobre la película anime Tenki no Ko de Shinkai Makoto. Bueno, me había presentado como Kazuyuki Hanagata a la española o a la occidental. Primero el nombre y después el apellido. Pero yo creo que hay cada día hay más gente familiarizado con el nombre japonés o coreano, chino, que primero ponemos apellido y después el nombre. Así que para los que ya tienen informaciones vía internet o algo y conocen el nombre como Shinkai Makoto, aquí en la ponencia voy a referir a las personas primero con apellido y después el nombre. Bueno, si se trata de los nombres japoneses. Y luego voy a explicar sobre el Sekai-kei y la crítica en torno de este tipo de historias, que seguro que este nombre no es muy familiar a los que estén en el mundo hispano, que ahora está muy de moda en la crítica japonesa. Y voy a explicar primero de qué se trata, y luego lo voy a relacionar más con el tema de hoy, la peculiaridad del cambio climático como problema social. Y en último voy a hablar un poquito sobre, no exactamente en forma de conclusiones, porque no hay una conclusión definitiva sobre el tema, pero más bien como unas preguntas vitales en torno a este tema y también qué podemos hacer para frenar el cambio. Bueno, primero voy a hablar muy ligeramente sobre la dificultad de hablar sobre este tema, el cambio climático y la cultura japonesa, que me presentó el profesor Sumarabia, Ricardo.
porque no encontraba unas obras que estén muy relacionadas al tema. En realidad hay muchas obras que tratan, obras literarias o obras de cines, mangas que tratan irregularidades climáticas como sequía, lluvias torrenciales, inundaciones, incendios forestales, etcétera, que pueden ser temporales y que existía desde antes con el cambio climático que ahora hablamos. Por ejemplo, cuando pensamos en la literatura peruana, que hay una novela de Ciro Arguilla, Los perros hambrientos, que trata de una época de sequía no regulares en la zona andina que afectan a la vida de los campesinos o los que viven muy frugalmente allí. Pero no podemos decirlo como la obra que trata el tema del cambio climático, porque no está relacionada con este calentamiento global o como algo relacionado con la industrialización y con el resultado de las actividades industriales de este siglo. También en la ciencia ficción se encuentran temas de cambio climático desde antes, pero generalmente se relaciona con la vuelta a la glaciación o cambios sin explicación científica en concreto, como en el caso de J.G. Ballard, que ocurre el hundimiento de la tierra bajo el agua o calentamiento global, pero no hay explicaciones. No se relaciona con las actividades humanas de presente. O cuando se relaciona con las actividades humanas, en la época de la Guerra Fría, se relacionaba más bien con la guerra nuclear. Es decir, lo que se llamaba el invierno nuclear, que es un poco sorprendente que ahora con la guerra de Ucrania nadie habla de este cambio nuclear, cambio climático. Que antes hablaba del invierno muy largo y futuro, que sería como resultado de la guerra nuclear, con bombas atómicas explosionadas en todo el mundo, que levanten los humos de monoclares muy pequeños que obstaculizaría la luz del sol, que va a congelar el mundo. Pero no de este cambio climático. Hasta hace unas décadas, hablaba más de polución que afecta mucho al aire o al clima, pero tampoco se relaciona con la escala global. O sea, se relaciona más bien con las zonas con industrias o fábricas que se queden afectadas directamente, más o menos directamente, por la polución. Entonces, el cambio climático como resultado de las actividades industriales de los humanos que empiezan desde, más o menos, desde el siglo XIX, que siguen hasta ahora, y especialmente relacionado con el calentamiento global, es un tema nuevo. Y por eso, si pensamos en buscar obras relacionadas estrictamente a este tema es muy difícil. Y cuando me preguntó Ricardo sobre la posibilidad de hablar sobre el tema, yo lo acepté porque tengo en mi mente una obra que se relaciona y está relacionado con las críticas y los espectadores sobre el tema, Tenki no Ko. Y por eso pensé que puedo hablar sobre el tema con esta obra. Es una película anime de 2019 que hace referencias al cambio climático en el sentido contemporáneo. En realidad, como voy a hablar luego,
no en sentido exactamente contemporáneo, que lo relacionan más bien con el concepto tradicional, pero lo que esté en las escenas, en imágenes, son algo relacionado más bien con lo que está ocurriendo ahora. Y también elegí esta película porque al estrenar la película, el director-autor Shinkai Makoto, aquí pongo director-autor porque como en varias obras de anime, que Shinkai es el director de la película, pero también escribe el guión y prepara la historia original. Y creo que los que han asistido a la conferencia de ayer ya tiene recuerdo de la referencia del profesor Miura, que también Shinkai reescribe en sus películas en la forma de novelas. Por eso pongo como director-autor en el sentido más bien de literatura, ¿no? Como autor de una obra que elabora historia y el tema y prepara la representación de cada detalle de su historia por su responsabilidad. Y bueno, al estrenar la película, Shinkai decía que había esperado una polémica sobre la decisión final del protagonista, pero la cual, por sorpresa, no ocurrió. Que la mayoría de los espectadores la aceptaron como algo normal o algo justificable. No habían críticas. Y eso sorprendió a Shinkai. Y yo creo que aquí se puede ver la razón por qué la gente no actúa con urgencia y vehemencia necesarias para frenar el cambio climático en la vida real. Que ahora les sonará algo muy muy difícil de comprender. Pero espero que después de mi ponencia, que se entienda en qué sentido estoy refiriendo al tema. Bueno, primero voy a hablar sobre la película Tenki no Ko, que en título español Tiempo Contigo, pero traducción literal del título es como Los Niños del Tiempo. En este caso, el tiempo es el clima. Es una película de anime escrita y dirigida por Shinkai Makoto y en 2022, ahora, el año pasado, es la decimotercera película anime más recaudadora en el mundo y la octava en Japón. Bueno, aquí dice la película anime y no dibujos animados, porque se trata de los dibujos animados hechos en Japón y está excluido en las películas de Disney, por ejemplo. Shinkai Makoto es un director todavía no, bueno, ya no joven, pero no con una carrera muy larga, pero reconocido como hitmaker por el éxito de su obra anterior, Kimi no Na wa, Tu nombre, de 2016, que ha quedado como la tercera película anime más recaudadora en el mundo en el tiempo de hoy. No es un mega hit como se esperaba, pero bueno, estaban recaudando más. Bueno, no está recaudando tanto la película Tenki no Ko como Kimi no Na wa o la película que está ahora en teatro, Suzume no Tojimari. Pero bueno, Tiempo Contigo también ha ganado bastante. Y
Lo que me parece interesante como director, el Shinkai, es que en sus obras se encuentran muchas referencias a las obras literarias japonesas. Eso me parece una lástima. Y en los animes de Japón se encuentran muchas relaciones a las películas no dibujos animados de otros países o de subculturas en general como de juegos visuales o movimientos juveniles, pero rara vez se encuentran relaciones relacionadas con la literatura. Y en la obra de Shinkai encontramos muchas referencias a las obras clásicas o contemporáneas, y él mismo también reconoce la gran influencia de Murakami Haruki, que es un escritor mundialmente conocido ahora. Bueno, primero voy a explicar sobre la historia. Tenki no Ko narra la historia de Hodaka. Es un chico que vino a Tokio, que es un Tokio contemporáneo, pero de un futuro no muy lejano, donde la lluvia incesante molesta a la gente, pero todavía no reconocida como un cambio climático definitivo. Que todos los días no cesa la lluvia, pero la gente lo quejan o se siente muy deprimida por el cambio, pero todavía no saben que esto va a ser algo definitivo. Entonces, Hodaka conoce a una chica, Hina, la protagonista, quien tiene el poder de hacer cesar la lluvia, y se enamora de ella. Los dos y el hermano menor de Hina empiezan a vivir juntos, huyendo de sus respectivas familias y hacer negocios con el poder de Hina. Los dos tienen problemas con su familia o simplemente tienen problemas con su pueblo natal y quieren vivir en Tokio, la gran ciudad. Pero porque son de los niños adolescentes, carecen de modo de vivir. Y entonces Hodaka presenta a Hina que convoque la suscripción de hacer, bueno, hacer el sol a la hora exacta, en el día exacto, para que la familia, bueno, para que, que convoquen estas demandas con el pago, con el precio de que puedan sostener a los tres chicos. Bueno, y a lo largo de la historia, poco a poco empieza a saber, los dos y los espectadores empiezan a saber que el cambio climático, la lluvia incesante, no es algo temporal, sino requiere un sacrificio de Hina, que tiene que subir al cielo como sus antecedentes para normalizar el clima como antes. Que las mujeres de su strip tienen poder para controlar la lluvia, pero también están destinadas a sacrificarse a sí mismas, porque si no, la lluvia no cesará nunca y la tierra quedará sumergida bajo el agua. Y aunque la causa del cambio climático no está relacionado con las actividades industriales, sino con orden secular y tradicional mitológico, porque como he dicho antes, que está relacionado con la creencia anterior de que
hay personas relacionadas más con la deidad de lluvia que pueden controlar el tiempo, pero al mismo tiempo está destinado a ser sacrificados para calmar la ira o desfreno de los dioses. Y eso no es algo contemporáneo ni científico. Pero las imágenes de Tokio hundido en el agua hacen referencias obvias a los daños de Tokio causados por la lluvia en los últimos años, siempre relacionados con el cambio climático actual, que en los últimos años había muchísimos daños causados por la lluvia, que los metros están hundidos bajo el agua o las calles hundidos, que la gente, las tiendas están hundidos. Y siempre en las noticias hablan de cambio climático por la causa de esa lluvia torrenciales. Entonces, para los espectadores de hoy, es muy fácil relacionar con el cambio climático que está ocurriendo en la película con lo que está ocurriendo en la vida real. Un poco a la fantasía, porque se relaciona con los dioses o en términos concretos, en un dragón que tradicionalmente en el mundo oriental se creían relacionado con la lluvia o agua. Pero no se equivocan al relacionar con el cambio climático actual. Por eso, Shinkai creía que habrían políticas en torno a la decisión de Hodaka que salva a la chica que quiere a cambio de dejar hundirse Tokio. Es la decisión final que, bueno, no me menciono a los detalles, pero al final el protagonista decide salvar a la chica y a cambio, en el final de la película, Tokio está hundido bajo el agua. Entonces él esperaba que habrá más críticas sobre la decisión del chico, porque sí que él salva a la chica, que en la película está presentado como una chica buena y compasible, que provocará más simpatía de los espectadores, pero también habrán críticas por sacrificar a la vida o la vida, no de vida humana, pero sí la vida cotidiana de la gente que vive en Tokio o de la sociedad. Pero para sorpresa, la mayoría de los espectadores aprobaron y todavía aprueban su decisión, que no habían polémicas, que todos lo tomaban como algo normal. Y esa relación que había sorprendido a Shinkai no se puede justificarlo arguyendo que es un dibujo animado para los niños, porque si algunos de ustedes tienen conocimientos sobre el anime japonés o en los programas japoneses para los niños, se darán cuenta de que es tradicionalmente normal ver a los protagonistas sacrificarse para salvar el mundo o la comunidad en tales programas. Por ejemplo, el clásico Ultra 7 de 1967 a 68, no un dibujo animado, sino de ¿cómo se llama? De combinación de efectos especiales, donde el protagonista al final va a luchar contra los invasores de fuera de tierra para defender la tierra en sí, y se sacrifican casi al final, ¿no? O Space Battleship Yamato,
Esa serie es de 1974 y 77, que estaba en la televisión, pero especialmente su segunda película de su versión teatral. Eso, bueno, digo que es la primera película que he visto en cine, y eso es algo traumático para mí, porque la mayoría de no digo protagonistas, sino personajes que habían salido en la teleserie y después en la película, casi todos se mueren al final para salvar la Tierra. O para los contemporáneos, más famoso sería Nausicaa del Valle del Viento de Hayao Miyazaki Hayao. Al final no mueren la protagonista, pero casi mueren para salvar la comunidad. Por eso, casi es una tradición ver a los protagonistas sacrificarse para salvar el mundo o salvar la comunidad o para terminar la guerra en los programas japoneses. Y aún en Kimi no Na wa, tu nombre del mismo Shinkai, o en Suzume no Tojimari, es la película que ahora está en teatro, en el cine de Japón, su última película. Las protagonistas arriesgan su vida para salvar su pueblo o la zona afectada. Se salvan, pero al mismo tiempo salvan la comunidad también. Entonces el problema es, ¿por qué en Tenki no Ko, Tiempo Contigo, a pesar de que el protagonista opta por sacrificar la sociedad o la comunidad o el país para salvar la sola persona, una persona a quien sí que él ama y se trata de una buena persona, pero no para... Es muy probable que habrá más espectadores que criticaría que una sola vida no vale tanto como una sociedad, una comunidad. Pero no ocurrió eso. Y aquí viene la pregunta, ¿por qué? Y esto me parece muy relacionado con el problema de cambio climático. Bueno, ahora también voy a hablar sobre las críticas en torno a la Sekai-kei, que es un concepto un poco difícil de explicar, pero necesito hablar. Que Sekai-kei Sekai significa el mundo en japonés, y Kei es de genealogía o de tipos. Así que se puede traducir como historias del mundo y yo. Y es una tendencia de la literatura, o más bien de subcultura, como animes o mangas, desde los años 20.000. Y se usa para referir a cierto tipo de historias. Aquí pongo mangas, animes y light novel, que probablemente no les suena muy familiar. Son las novelas o novelitas, historietas, que están destinados a los lectores no muy preparados para leer literatura. O sea, los editoriales piensan más en los que estén más aficionados a mangas, cómics o animes, y los que tengan interés en esos temas pudiera tener más interés en literatura. Publicaron este tipo de novelas cortas con dibujos a la manga. Y también se quedan, su historia también está más parecida a los de animes o mangas. Y hay también muchas obras de light novels que se ha quedado como animes. Y en Sekai-kei
los protagonistas, en general adolescentes y masculinos, tienen que enfrentarse a la crisis que amenaza el mundo entero, como la invasión de los seres extraterrestres o el cambio desastres mundiales, sin la mediación de la imagen de una comunidad a la que pertenezcan y para la que sientan la necesidad de proteger. Entonces, los protagonistas tienen que esforzarse o están forzados a esforzarse a salvar el mundo, en donde siente que no tiene lugar él mismo. Entonces, lo siente simplemente como una obligación nada más, y no como no siente un ímpetu personal para hacerlo. En muchas obras que exponen como lector adolescentes masculinos, el protagonista masculino se enamora de una chica que está destinada, lo siento, a sacrificarse para salvar el mundo. Entonces, el final trágico, que la chica se muere y salva el mundo. Este tipo de, el final trágico, representa al mismo tiempo la idealización del primer amor y el sentimiento de abandono que sienten los adolescentes en el mundo que exigen sacrificios personales, pero en donde no sienten que tiene el lugar de pertenencia. Hay muchísimas obras de este tipo, pero también hay críticas feministas o genéricas que condenan la imagen de la chica, que al fin y al cabo se deja explotar sexual y socialmente por la sociedad machista, ficcional a la que pertenecen personajes y real a la que pertenecen actores y autores, hasta su autodestrucción. Porque especialmente en animes y mangas se representa como una chica atractiva, que es un objeto de deseos de los chicos protagonistas, y también por sacrificios de ellas, que como saben, la mayoría de ustedes, que la sociedad japonesa todavía tiene muchos rasgos machistas, y ellas también hacen esfuerzos demasiados, hasta su autodestrucción, hasta sacrificarse para salvar ese mundo, ese orden social. Y Ushinokue, al traducir al español, sería como Voces de una estrella, la ópera prima de Shinkai Makoto, también comparte esta estructura y se quedan criticadas. Y otra obra famosa de este grupo es la serie Evangelion de Anno Hideaki. También hay error de Anno, lo siento, que es muy famoso y todavía hay muchos seguidores, pero ahí también las chicas se quedan matados o amputados para salvar el mundo. Y también hay críticas sobre su falta de la imagen de una comunidad. Como precursor se refiere a la novela de Murakami Haruki. Aquí voy a concentrar más en esta conferencia. Especialmente Sekai no Walito Hardboiled Wonderland. En español se traduce como El fin del mundo y un despiadado país de las maravillas, en donde los protagonistas, esta novela está dividida en dos partes, y en una parte el protagonista se enfrenta al fin del mundo, pero está allí simplemente mirando el fin del mundo y viviendo el fin del mundo, sin que esté relacionado con el mundo, con la sociedad que tiene como entorno. Y es una obra favorita de Shinkai también, que él lo dice en varias ocasiones. Y
sus obras, sus animes, también se nota la influencia de Murakami. Bueno, me concentro más en Sekaike en este sentido. Que Sekaike presenta un mundo dividido en dos extremos. Por una parte, un pequeño grupo de amigos, compañeros de clase u oficina o la familia, nunca en gran escala. Nunca se consiste con un grupo de 50 personas, sino al máximo veintena o treintena de personas, del cual forma parte el protagonista que a veces aún aparece completamente solitario. Que el protagonista, aún en ese pequeño grupo de amigos, se siente solitario, se siente un poco alienado. Y como en caso de el fin del mundo, la parte fin del mundo del Murakami, a veces aparece solo enfrente de lo que está ocurriendo ahora. Y por otra parte, el mundo es algo ajeno e incomprensible al protagonista. Lo que ocurre en el mundo le afecta como una fatalidad o una obligación forzada, siempre ajeno y muchas veces en contra de su deseo o voluntad. Los chicos tienen que hacer algo, pero no sienten la necesidad. O sienten la necesidad, pero no lo sienten como algo que le interesa, sino algo que tienen que hacer. Hay que hacer porque es así. Y no siente la satisfacción al cumplir su tarea, ¿no? Cumplir su papel. Mucho menos se siente contrariado al cumplir su tarea. Es una imagen del mundo sin comunidades, un mundo ultracapitalista global, donde los individuos viven completamente aislados y alienados, sin sentirse parte de algo. Entonces, la decisión final del protagonista de Tenki no Ko responde a esa imagen, esa crítica contra Sekaike en doble sentido. El protagonista niega a hacer sacrificar a la mujer, a la chica, para salvar el mundo machista y declara abiertamente que un individuo, una individua, vale más que el mundo. Pero al hacerlo, Shinkai esperaba las reacciones de los espectadores que clamaría que el mundo es más importante que cada individuo que lo compone. Es normal, ¿no? Especialmente en Tenki no Ko, el mundo está relacionado o representado con detalles el Tokio actual y no una sociedad futura o algo lejano de imaginaciones. Pero no ocurrió esa reacción. Aquí viene la pregunta, ¿por qué? Porque en la película Tenki no Ko, frente a la película, los espectadores, no como en otras obras de Sekaike, aceptaron el planteamiento. Y aquí yo creo que está relacionado con la peculiaridad del cambio climático como problema social, en sentido real. Porque en Tenki no Ko, el protagonista sacrifica el Tokio para hundirlo bajo el agua y deja hundirlo bajo el agua. Pero no hay imágenes de las personas que sufren por el daño causado. Hay imágenes de Tokio hundido, pero sin personajes o personajes que sufren por eso. Los espectadores imaginan el dolor y el sufrimiento solo después de imaginar a los que los sufren o van a sufrir. Es el clave del problema, que nosotros simplemente con la imagen de los daños o catástrofes no podemos identificarnos con las personas que viven allí, que sufren allí. Hay que
primero identificarse, imaginar a los que sufren e identificarse con ellos para sentirlo. En otras obras de Shinkan, en Kimi no Na wa, Tu nombre, o Suzume no Tojimari, que ahora está en cine, que se trata más bien de los daños causados por terremoto, especialmente el gran terremoto del norte de este de hace una década. Hay imágenes de los que van a sufrir las calamidades, las cuales justifican y apoyan la decisión de sacrificarse o luchar hasta el último momento de los personajes. Que los espectadores se identifican con los que van a sufrir o está sufriendo la muerte de los familiares o la pérdida de comunidades, el sustento de la vida. Y entonces por eso se siente identificado con los personajes, especialmente las protagonistas que arriesgan la vida para salvar la sociedad, la comunidad. También los espectadores pueden imaginar más fácilmente los daños provocados por los catástrofes visibles y concretos que azotan, como terremotos, tsunamis, lluvias torrenciales, huracanes o tifones, etc., que se puede representar con más facilidad, no digo facilidad, es una palabra extraña en este sentido, pero se puede visualizarlo como algo concreto. Y entonces se siente más necesidad para frenar esos daños. En Kimi no Na wa y Suzume no Tojimari, los terremotos que van a azotar a las comunidades se visualizan en forma de una cometa o un lombriz gigantesca que va a caer. Entonces, los espectadores se sientan la necesidad de frenar la caída, que está cayendo esas cosas encima de las sociedades, las comunidades, los pueblos queridos, y se dicen, hay que hacer algo, hay que hacer algo, y se identifican con los personajes. Pero en Tenki no Ko, la gente sufre más bien la falta de sol y no por el agua. O sea, la gente queja más por la depresión causada por la incesante lluvia o de no tener buen tiempo en casamiento o en graduaciones o cosas de celebraciones. Entonces, y además el posible sufrimiento causado por el hundimiento bajo el agua de Tokio, que va a amenazar hacia el final, nunca se visualiza a lo largo de la historia. Y al visualizarse al final, se aparece como algo muy tranquilo, como un paisaje después de la guerra. Y entonces eso no parece tan importante como la vida de la protagonista. En Tenki no Ko, Tokio es representado como un lugar, pero no como una comunidad, donde cada personaje vive aislada y alienada. Como he dicho antes, que en Tenki no Ko, los protagonistas tienen problemas con la familia de cada uno, y entonces están lejos de donde vivía antes, y viven aislados, formando otra comunidad muy pequeña de los chicos. Entonces, los espectadores se respeta más la comunidad de los chicos a la comunidad más grande, como el Tokio, o como los pueblos natales, o como la familia donde ha nacido, sino estima más la relación íntima y personal de los chicos. En cambio, por ejemplo, en Kimi no Na wa, Tu nombre,
el pueblo que va a sufrir la caída del cometa es una comunidad donde viven los familiares y amigos de la chica. Y primero representa las amistades o relaciones amistosas entre la chica, la protagonista, y los otros vecinos, familiares, amigos que forman la comunidad. Entonces, la amenaza está más urgente, es más amenazante a la vida en total de la chica. Y en Suzume no Tojimari, Tokio y otras ciudades no están relacionadas directamente con la protagonista, pero las imágenes de los personajes que viven allí, que salen en la película, las representa como una comunidad hecha de los seres humanos que van a sufrir. Por ejemplo, la protagonista de Suzume no Tojimari es de Kyushu, el sur de Japón, y entonces no tiene relativos en Tokio. Pero al esforzarse para frenar el terremoto que va a azorar a Tokio, imaginan, o sea, representan las imágenes de la gente que vive en Tokio, que viven normal y ordinariamente, que va a sufrir mucho si ocurre el terremoto. Y eso causa suspenso y justifica los esfuerzos de protagonistas. Bueno, así voy a resumir algunos elementos interesantes que se relacionan con el cambio climático como problema social. Primero, para que uno reconozca la necesidad de hacer algo, aun a sacrificios personales, a costa de sacrificios personales, aunque sean pequeños, primero se necesita una imagen visible y concreta del catástrofe que va a azorar. Segundo, se necesita un concepto de una comunidad a la cual uno siente pertenecerse, o al menos compasión. Son dos elementos que faltan al hablar sobre el cambio climático. Y dos elementos que faltan en Tenki no Ko. Bueno, no me refiero a las inundaciones, incendios forestales o otros daños en concreto, porque sentimos necesidad de hacer algo para no inundarse, no ocurra incendios forestales o otros daños. Pero cuando pensar en el calentamiento global o cambio climático en general, es muy difícil imaginar qué es eso. Bueno, se siente el calor, sí, pero no es algo muy concreto o algo que se pueda visualizar. No es una ola de calor que vienen en caso de incendio forestal, porque allí se puede visualizar las llamas que amenazan, pero no de calor, simplemente como calentamiento. Y cuando hablamos de cambio climático, imaginamos en un extremo cada uno de nosotros que se considera responsable del calentamiento global, que nuestras actividades se afectan directamente al hecho. Y por otra parte, en otro extremo, el mundo entero que sufre por el calentamiento global o cambio climático en global y su víctima, pero está lejos o está algo vago en la imagen. Esta división es casi igual que al lado de Sekai, que no hay una comunidad intermediaria. Se hablan y se ven las imágenes de la gente que sufre por el resultado. La gente que sufre por la sequía en África, por las lluvias en Arequipa, por ejemplo, o en Japón también,
pero en general son de otras comunidades o un lugar lejano. O aun cuando sentimos cerca de ellos, se relaciona más bien con los daños concretos, o sea, con deslices de la tierra o la lluvia, pero no como calentamiento global. Los fenómenos provocados por el cambio climático nos parecen concretos y visibles, pero el cambio climático en sí nos parece algo vago. Por estas razones, nosotros preferimos mantener la vida tal como la llevamos y no sacrificarse para frenar el cambio climático en sí. Pensamos que hay que hacer algo para frenar el deslice de la tierra o frenar las inundaciones, como hacer diques o cambiar el curso de los ríos. Es algo que podemos pensar y hacemos demandas a los gobiernos, pero por ejemplo, no gastar tantas energías para no provocar el calentamiento global o para no consumir muchas cosas para frenar el calentamiento. Entonces allí nos sentimos un poco perdidos. O sea, no se puede imaginar que esas actividades cotidianas, nuestros pequeños sacrificios, estén relacionados con el cambio global que está ocurriendo. Y nos sentimos obligados, o al menos muy obligados, a sacrificarnos para salvar el mundo. Es igual que la decisión del protagonista de Tenki no Ko, y por eso los espectadores la han apoyado casi unánime. En Tenki no Ko, la decisión final del protagonista es salvar a la chica, salvar la vida que llevaban ellos, el pequeño grupo de los amigos, en la vida hasta allí. Y prefería que el mundo se quede hundido bajo el agua al sacrificio. Bueno, aquí sacrificio humano, y es una cosa más grave que no consumir muchas energías en la vida cotidiana. Pero aún así, los espectadores se sienten identificados casi unánimemente con el protagonista, porque no podía imaginar lo que está ocurriendo, lo que está afectando a la gente en la escala global por la lluvia, porque no se puede sentir identificados con la comunidad afectada. Y tampoco se puede imaginar la comunidad que actúa para frenar, para salvar los individuos y para frenar los catástrofes. Por eso es muy difícil, a mi parecer, hacer algo para el cambio climático en general. Porque nosotros vivimos como los protagonistas de Tenki no Ko, que sabemos que está ocurriendo algo muy grave en la escala mundial, en la escala global, y hay que hacer algo todos nosotros, cada uno de nosotros, en nuestra vida cotidiana, pero no puede relacionar esas dos cosas, porque no hay una mediación de una comunidad que está formada con las gentes que conocen, las gentes que conocemos y que estén amenazadas directamente por el cambio climático. Sin esa imaginación, no sentimos la necesidad o sentimos la necesidad simplemente como algo muy vago, no muy personal,
como una demanda moral que no es necesario obedecer. Entonces, ¿cómo podemos cambiarnos para frenar el cambio climático en la vida real? Si seguimos imaginando el cambio climático a la sequía, no nos sentiremos capaces de hacer algo ni reconoceremos la necesidad, responsabilidad de responsabilidad nuestra de esforzarse al menos para frenarlo. Y si seguimos así, solo podemos aceptar el fin del mundo como algo ajeno e inevitable, como en las novelas o historias de Sekai. Y es algo que me parece que, lástima, que está ocurriendo ahora. ¿Y cómo podemos evitarlo? Primero, hay que imaginar una comunidad humana amenazada a la que pertenecemos en realidad o en la imaginación para sentir la necesidad y responsabilidad de hacer algo para salvarla. Y también hay que imaginar primero las amenazas y los daños concretos y luego combinarlos para imaginar la totalidad de los peligros provocados por el cambio climático. Porque imagen del cambio climático es demasiado vago y no nos facilita hacer algo para frenar. Entonces hay que concretar primero las amenazas como lluvias torrenciales, inundaciones, deslices de tierra, incendios forestales. Y el miedo o sentimiento de peligros hacia ellos los utilizamos para imaginar la totalidad de cuán peligroso es el cambio climático y cuán necesario es nuestro esfuerzo para frenarlo. Es una técnica de representación en las películas, pero al mismo tiempo es necesario para hacer en la vida real. Así, la imaginación es la clave para el freno. Podemos aprovecharla para frenar el cambio a tiempo o no. Es lo que nos concierne más. Y como conclusiones, no puedo decir podemos aprovechar sí o no, sino más bien solo puedo presentarlo como preguntas. Que si se pueda imaginar que todo el mundo pueda imaginar los daños ajenos como daños a la misma comunidad humana a la que pertenecemos. Y entonces podemos hacer algo, porque en la vida real no es un sacrificio humano, la vida de alguien, sino algo más pequeño, ¿no? De no usar demasiado los coches o prefiere por una energía reciclables o cambiar la vida más económica. Bueno, no económica en el sentido económico, en estilo concreto, sino que no gasta demasiadas cosas. Esos sacrificios no son muy grandes y se puede cambiar la sociedad, pero para eso primero hay que imaginar que todos nosotros está amenazados por el cambio climático y también los que sufren por la sequía, el deslice, las inundaciones, son de la misma comunidad. Son nuestros vecinos, aunque estén en África, en Asia del Sur o en Canadá, son de la misma humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, entonces en esta oportunidad, bueno, agradecemos al profesor Hanagata Kazuyuki por su excelente conferencia de esta segunda fecha y queda
como ustedes ya saben, habitualmente pues el espacio para preguntas que las pueden escribir directamente en el chat aquí de esta sesión, como también a través de las redes, si es que nos están viendo por allí. Pueden escribir su respectiva pregunta. Agradecemos nuevamente pues al profesor Hanagata por esta conferencia tan aguda, tan profunda. Y además que es interesante poder aproximarse al anime en Japón desde otras perspectivas, ¿no? Digamos, es interesante cómo gradualmente, si bien es cierto, el público es de muchas edades, digamos, y que puede haber un carácter pedagógico también en el contenido de esos animes, también el público ha ido creciendo a lo largo de las décadas y hay un seguimiento mucho más amplio, mucho mayor, y donde la discusión es mucho más compleja, ¿no? Donde entran ya eh, otros planos de discusión, como digo, desde diferentes disciplinas. Y Sí, mientras están... Sí, sí, sí. Bueno, de lo que está refiriendo Ricardo. Sí, es una diferencia entre los dibujos animados de Disney y los animes japoneses. Porque en los Disneys, la mayoría me parece que primero piensa en los niños de edades menores. Y después los adultos como padres tienen más interés en el tema. Pero los animes japoneses están hechos más bien para los adolescentes. Bueno, salvo los animes como de Pikachu. Y entonces el tema es más real y más social que a la Disney. Bueno, Sí, esperemos las preguntas, ¿no? sí, sí, sí. Yo veo a ver si estamos viendo aquí. Todavía no veo que se animen. Por lo También menos, tienen la opción de levantar su mano y prender su micrófono para poder decir. también hay esta alternativa. Porque ayer el enfoque fue desde la literatura y ahora, que de hecho tiene un público bastante amplio, pero el anime también tiene un público mayor. Por lo tanto, se pensaría también que, por lo tanto, al tener una mayor cantidad de eventuales espectadores, la conciencia que se podría crear sería mucho más amplia, ¿no? Pero, y eso se está viendo, o sea, hay alguna suerte pues de medición en la educación, eh, digamos, de ese espectador japonés con respecto a lo que puede estar pasando aquí, lo que pasa con el cambio climático en el mundo, bueno, particularmente en Japón y sus afectaciones. Sí, yo creo que en los últimos años o últimas décadas es muy curioso. Los productores o los autores de animes y mangas tienen más conciencia social o tratan los temas más sociales. Porque en Japón, en la literatura, hay especialmente literatura, bueno, no comerciales, o digo, en literatura para los especialistas, está enfocado en temas más personales y evitan los temas sociales como algo comercial. Entonces, los temas sociales se tratan más en literaturas comerciales, entre comillas, como eh, los detectives o el suspenso o ciencia ficciones, que estén más relacionados con las películas comerciales. Y así que es más fácil encontrar los temas tratados en animes o mangas o novelas policiales de los temas sociales actuales. Ahora viene la pregunta. Sí, aquí hay un comentario, dice, buenos días, profesor. Quisiera saber qué opina en relación a esta temática en la película Mononoke Hime de Miyazaki. Pienso particularmente en la pérdida de bosque por la deforestación para privilegiar la industria. Ujú.
Sí, está relacionado, pero bueno, cuando hablamos estrictamente, entonces Miyazaki tiene más interés en la devastación de la naturaleza que el cambio climático, porque recordamos todos, creo, que hasta hace unas décadas hablábamos de la desforestación, pero no el resultado de él, la des- no el calentamiento como el resultado de deforestación, sino más bien como simplemente aniquilación de bosques o la naturaleza que tenemos que respetar, ¿no? Y en ese sentido, Miyazaki trata el tema de protección de la naturaleza y no el tema del cambio climático. Pero ahora están relacionados y espero que Miyazaki retoma el tema ahora, que hace años había declarado no producir otras películas, pero en realidad va a estrenar una nueva. Así que en pocos tiempos retome el tema para hacer una película con el tema de cambio climático. Muchas gracias. Ujú. Muy bien, muchísimas gracias. No sé si hubiera otra pregunta, porque igual estamos llegando ya a nuestro tiempo eh, aquí de nuestro ciclo. Aquí hay otra participación que dice: buenas tardes, gracias por la presentación. Un comentario. Siempre me ha llamado la atención que en los animes de catástrofes la responsabilidad de salvar el mundo cae en los adolescentes. No comprendo por qué dejan de lado a los adultos. ¿Habrá alguna explicación a esto? Me vino a la mente Tokio Magnitud 8.0. Sí, muchas gracias por la pregunta y es muy aguda. Y este es justamente lo que se refiere Sekai Ken. Primero, es algo que se relaciona con los espectadores o lectores previstos para la industria. Que, como he dicho antes, los espectadores de animes o los lectores de mangas no son niños pequeños, o también son niños pequeños, pero están más destinados a los adolescentes. Y por eso, generalmente, los protagonistas son adolescentes. Pero lo que representan las obras de Sekaike es la desvinculación de los adolescentes con el mundo de los adultos o la comunidad social que existe. Eso se explica por el sentimiento de abandono, alienaciones que sienten los adolescentes o los jóvenes de Japón de hoy. Y si empezamos a hablar sobre el tema sería muy largo, pero me parece que esa situación social de alienaciones, que los jóvenes no sienten integrados a la sociedad japonesa de hoy, se está expresando en esas obras. Muchas gracias por la pregunta. Muchísimas Todavía gracias. hay. Mm. Bueno, no, Ah, lo que han colocado ahora es, por favor, para los que estén aquí en la sala, recuerden que tienen que colocar sus datos y aquí hay un enlace para que puedan colocar la información respectiva. Bueno, ya siendo aquí las 7:20 de la noche, y bueno, ya habiéndose realizado las preguntas respectivas, quisiera nuevamente agradecer al profesor Hanagata Kazuyuki. También están escribiendo aquí agradeciendo por la conferencia. Y también me gustaría saber si pueden escribir desde qué ciudades están, que eso normalmente nos gusta preguntar para saber el poder conocer nosotros en nuestras actividades, el alcance que podemos tener y por supuesto que deseamos también ampliar. Y por ejemplo, ahora que contamos pues con conferencistas de la talla de los profesores que nos acompañan desde el Japón, para ellos ya lo habían anunciado el día miércoles, ¿no? Entonces, si nos escriben en el chat y nos colocan desde qué ciudades se encuentran, si se encuentran en Lima, bueno, por ejemplo, acá nos dicen que están en Ciudad de México, que eso es interesante, saludos Buenos también Aires para la Ciudad de también. México, Buenos Aires también, a varios de Ciudad de México, de Colombia. Entonces están justamente escribiendo acá también de Colombia, desde Perú.
aquí hay dice aquí, excelente presentación, me pareció muy interesante la relación que encontró entre la película Tenki, no conozco, hay una cosita para aquí, cambio climático desde una perspectiva social, así como también el término CKK, saludos desde Lima. Muy bien. Bueno, acá le están pidiendo al profesor su correo electrónico. Y bueno, también se puede encontrar, lo puede pedir desde nuestras redes. Si el profesor lo autoriza, por supuesto que se puede compartir. No sé si su correo institucional, profesor Hanagata, si lo puede compartir para Sí, por los supuesto. interesados. Perfecto. Entonces, de repente, Julián, como tú lo tienes, me aparece a la mano. Si no, yo lo tengo justamente aquí. Ahora tengo un correo. Correo del ¿Dónde doctor, no, está? doctor, creo que usted lo tiene. Aquí estoy colocando Bueno, uno. escribo. Sí, acá estoy, ya lo he colocado. Muy Ah, bien. Bueno, Bueno, nos saludan también desde el Cusco. Bueno, nos alegra saber que tenemos participantes desde distintas ciudades, sobre todo latinoamericanas, genial. Y por supuesto, vengan, esperamos contar con ustedes el día de mañana. Nos va a acompañar la profesora Reiko Tatiwa, ella también está aquí ahora presente en la sesión. Mañana nos ofrecerá su conferencia y culminaremos el día jueves con la conferencia del profesor Larry López desde la Universidad de Yamagata. Bueno, quiero agradecer a Julián por su coordinación. Nuevamente, muchas gracias, profesor Hanagata, a todos ustedes y nos estamos viendo el día de mañana. Nos muchas vemos. gracias. gracias a todos. Me alegro mucho de hablar Doctor en frente. Hanagata, cuídese. Nos vemos.